Mi nombre es Héctor. Siempre he sido escéptico en cuanto a lo sobrenatural. No me consideraba una persona propensa a creer en fantasmas o espíritus, pero hay experiencias que pueden romper incluso las barreras más fuertes de incredulidad. Esta es una de esas historias. Todo comenzó el invierno pasado. Había aceptado un trabajo de maestro de literatura en una escuela secundaria que tenía cierta fama en la ciudad. No era la primera opción de nadie, pero yo necesitaba el trabajo y acepté sin dudar. La institución tenía un aire antiguo y algo opresivo, sus pasillos parecían siempre oscuros y las aulas, a pesar de estar llenas de estudiantes, se sentían vacías. Mis primeros días fueron relativamente normales, si bien me costaba adaptarme a la atmósfera lúgubre. Fue una noche, mientras corregía exámenes en mi pequeña y solitaria oficina, cuando ocurrió el primer evento extraño. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y, al levantar la vista, vi una figura femenina en la esquina de la habitación. Apenas iluminada por la tenue luz del escritorio, sus rasgos eran indistinguibles. En un parpadeo, desapareció. Mi corazón se aceleró, pero descarté la visión como un juego de luces y sombras, algo que mi mente cansada había inventado. Los días siguientes, sin embargo, las apariciones se hicieron más frecuentes y cada vez más perturbadoras. Siempre la misma figura, siempre desapareciendo antes de que pudiera acercarme. Mi salud mental comenzó a deteriorarse, dormía poco y comía apenas lo necesario. Fue entonces cuando decidí investigar un poco más sobre la escuela. Lo que descubrí fue tan perturbador como las visiones. Hace unos años, una estudiante llamada Natalia había desaparecido misteriosamente. Era una joven brillante, querida por todos. La última vez que la vieron fue durante una tutoría con uno de sus profesores. La investigación oficial concluyó que se había escapado, pero muchos en la escuela murmuraban que algo mucho más siniestro había ocurrido. No pude evitar relacionar estas historias con mis propias experiencias. Comencé a investigar más profundamente, hablando con antiguos empleados y estudiantes. Poco a poco, se delineó una imagen inquietante. El profesor con quien Natalia fue vista por última vez tenía una reputación de ser un hombre estricto y severo, con un oscuro temperamento. Una noche, mientras revisaba viejos archivos en la biblioteca de la escuela, la temperatura de la habitación cayó bruscamente. Sentí una presencia detrás de mí y al girarme, ahí estaba ella, más clara que nunca. Su rostro, aunque pálido y trágico, ahora era reconocible. Sus labios se movieron, pero no emitió sonido alguno. Sin embargo, sentí que sus palabras resonaban en mi mente: ayúdame. Decidido a desentrañar la verdad, continué investigando, centrándome en los registros del profesor. Encontré notas y diarios que mencionaban su obsesión con la perfección y su ira descontrolada cuando no se cumplían sus expectativas. Las piezas comenzaron a encajar. Natalia había sido una de sus mejores alumnas, pero algo había salido mal. Tal vez una confrontación, una discusión que terminó en tragedia. Una tarde, mientras caminaba por los terrenos de la escuela, encontré una vieja puerta de madera al fondo de un pasillo apenas transitado. La cerradura estaba oxidada, pero con un poco de esfuerzo logré abrirla. La puerta daba a un pequeño sótano olvidado, lleno de polvo y telarañas. Al final de la escalera, en una esquina oscura, había un bulto cubierto por una lona. Al retirarla, lo que vi me heló la sangre, los restos de un cuerpo, ahora esquelético, pero claramente humano. Entre los huesos, un collar con el nombre Natalia grabado. Llamé a la policía de inmediato. La investigación fue rápida y concluyente. El ADN confirmó que los restos eran de Natalia. El profesor fue arrestado, sus diarios y notas eran evidencia suficiente para conectar los puntos. Confesó bajo la presión de las pruebas y la culpa acumulada durante años. Con el caso resuelto, creí que todo había terminado. Sin embargo, una última visita de Natalia me hizo entender que aún quedaba algo pendiente. Su espíritu apareció una vez más, pero esta vez no en la escuela, sino en mi propio hogar. Su figura era más serena, casi agradecida. Sentí una paz indescriptible al verla, y entonces entendí: su alma finalmente podía descansar. Esa noche, soñé con ella. En mi sueño,
Natalia estaba en un campo abierto, lleno de luz. Se volvió hacia mí y sonrió antes de desaparecer en el horizonte. Al despertar, sentí que una carga inmensa había sido levantada de mis hombros. El caso de Natalia fue una tragedia que nunca debió haber ocurrido, pero al menos su alma encontró la paz que merecía. En cuanto a mí, ya no soy el mismo. La experiencia me cambió profundamente. Ya no soy escéptico respecto a lo sobrenatural, pero más importante aún, soy consciente de las sombras que pueden ocultarse tras las fachadas más respetables. Hoy, mientras escribo estas líneas, la historia de Natalia resuena en mi mente. Su espíritu, aunque ya en paz, me recuerda que el mal puede esconderse en los lugares más insospechados y que, a veces, los vivos necesitan ayuda tanto como los muertos. El alma de María. Todo comenzó con una historia, un rumor susurrado entre los alumnos que me llegó por primera vez en una fría mañana de octubre. Estaba en mi último año de secundaria y aunque siempre había sido escéptico sobre lo paranormal, las leyendas urbanas de la escuela nunca dejaron de despertar mi curiosidad. Esta historia en particular, sin embargo, era diferente. Se sentía más vívida, más real. Era la historia de María, la niña del baño. María había sido una estudiante de nuestra escuela hace muchos años. Era una niña tímida, de rostro pálido y grandes ojos oscuros, siempre con un libro en la mano. Nadie sabía mucho de ella, era como si se desvaneciera entre la multitud. Algunos decían que vivía con su abuela, otros que sus padres habían muerto en un accidente. Sin embargo, todos coincidían en que María tenía una tristeza que la envolvía como una niebla perpetua. Una tarde, durante el receso, María desapareció. Nadie la vio salir de la escuela y sus pertenencias quedaron intactas en su pupitre. Después de horas de búsqueda, la encontraron en uno de los baños del tercer piso, el más antiguo del edificio. Había agua por todo el suelo y las luces parpadeaban intermitentemente. María estaba allí, en una de las cubículos, inmóvil y fría. Nadie supo exactamente qué le pasó, pero se decía que se ahogó, aunque no había ninguna explicación lógica para ello. Desde entonces, el baño del tercer piso fue clausurado, pero los rumores persistieron. Los estudiantes afirmaban que se escuchaban susurros y el sonido del agua corriendo cuando pasaban cerca. Algunos decían haber visto su reflejo en los espejos, sus grandes ojos oscuros mirándolos con una mezcla de tristeza y reproche. Nunca creí en esas historias hasta que una noche, mucho después de que el sol se había ocultado, decidí quedarme en la escuela para terminar un proyecto. Sabía que sería el único allí, y la idea de tener toda la biblioteca para mí era demasiado tentadora como para dejarla pasar. A medida que las horas avanzaban, el silencio de la escuela se volvía casi palpable. El sonido de mis pasos resonaba en los pasillos vacíos y la luz fluorescente de la biblioteca parecía parpadear con cada movimiento. Había terminado la mayor parte de mi trabajo cuando sentí la necesidad de ir al baño. Sin pensar mucho, me dirigí al baño del tercer piso, ya que estaba más cerca de la biblioteca. Había olvidado por completo las historias sobre María. Al llegar, noté que la puerta del baño estaba entreabierta. La empujé suavemente y un escalofrío recorrió mi columna al escuchar el chirrido de las bisagras oxidadas. Las luces del baño parpadeaban, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Caminé hacia uno de los lavabos y abrí el grifo para lavarme las manos. El agua estaba helada y por un momento pensé que podía escuchar un leve murmullo entre el ruido del agua corriendo. Al levantar la vista, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Reflejada en el espejo, detrás de mí, estaba la figura de una niña. Era María. Sus ojos oscuros me miraban fijamente, llenos de una tristeza insondable. Giré rápidamente, pero no había nadie allí. Volví a mirar el espejo y ella ya no estaba. Un sudor frío cubrió mi frente mientras intentaba racionalizar lo que había visto. Debía ser el cansancio, me dije a mí mismo. Quizás mi mente me estaba jugando una mala pasada. Decidí que era momento de irme, pero al girar hacia la puerta, la vi cerrarse lentamente por sí sola, con un sonido seco y definitivo.
El pánico se apoderó de mí mientras intentaba abrir la puerta, pero el pomo estaba frío y no se movía. Golpeé la puerta con fuerza, llamando a alguien, a cualquiera, aunque sabía que no había nadie en la escuela a esas horas. Fue entonces cuando escuché el sonido. Un suave sollozo que parecía llenar el aire a mi alrededor. Volteé lentamente y allí estaba ella, en la esquina del baño, con su vestido empapado y sus ojos fijos en mí. Intenté hablar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. María comenzó a acercarse lentamente, sus pies descalzos apenas haciendo ruido sobre el suelo mojado. Cada paso que daba parecía resonar en mi cabeza y el pánico me paralizaba. Sabía que debía hacer algo, pero mi cuerpo no respondía. Cuando estuvo a unos pasos de mí, pude ver las lágrimas que corrían por sus mejillas pálidas. ¿Por qué no puedo descansar?, susurró con una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Su pregunta me golpeó como un martillo. ¿Qué podría decirle? ¿Cómo podría ayudar a un espíritu atrapado en un lugar de tanto dolor y tristeza? Intenté reunir el valor para hablar. No lo sé, respondí con dificultad. ¿Qué necesitas para descansar? Sus ojos parecieron oscurecerse aún más, y por un momento pensé que me iba a arrastrar a su mundo de dolor eterno. Pero entonces, su mirada cambió. Había una mezcla de esperanza y desesperación en sus ojos. Debes encontrar mi diario, dijo. Está en mi pupitre, el que está junto a la ventana del aula de arte. Con esas palabras, María desapareció y la puerta del baño se abrió de golpe. Salí de allí corriendo, con el corazón a punto de explotar. Me dirigí al aula de arte, el lugar más antiguo y olvidado de la escuela. Todo estaba cubierto de polvo, y las mesas y sillas estaban dispuestas como si el tiempo se hubiera detenido. Busqué el pupitre junto a la ventana y, tras unos momentos de búsqueda, encontré un viejo cuaderno escondido en el compartimento inferior. Lo abrí y encontré las últimas páginas escritas con una caligrafía pequeña y temblorosa. María había escrito sobre su tristeza, su soledad y sus deseos de escapar del sufrimiento que la consumía. En la última página, hablaba de alguien que la atormentaba, alguien que la seguía y no la dejaba en paz. Llevé el diario conmigo, decidido a darle un descanso a María. No sabía cómo, pero sentía que debía intentarlo. Regresé al baño del tercer piso, con el diario en mis manos. Al entrar, el aire se volvió aún más frío, y el murmullo del agua era más fuerte que nunca. Me paré en el centro del baño y abrí el diario. María, llamé, mi voz temblando. Tengo tu diario. Ella apareció nuevamente, esta vez con una expresión de alivio. Gracias, susurró, y por un momento, su figura se volvió más clara. Léelo en voz alta, por favor. Comencé a leer, cada palabra resonando en las paredes frías del baño. A medida que leía, sentía como si una carga pesada se levantara del lugar. La atmósfera se volvía menos opresiva y el murmullo del agua comenzó a cesar. Cuando llegué a la última página, levanté la vista y vi a María. Sus ojos, que antes estaban llenos de tristeza, ahora parecían tranquilos. Gracias, repitió, su voz apenas un susurro. Ahora puedo descansar. Con esas palabras, María se desvaneció lentamente, dejando atrás solo una sensación de paz. El baño se sintió diferente, más ligero, como si una presencia oscura hubiera sido expulsada. Salí de allí con el corazón todavía latiendo con fuerza, pero sabiendo que había hecho algo importante. Al día siguiente, la escuela estaba llena de rumores sobre lo que había ocurrido. Algunos decían que habían visto una luz extraña proveniente del tercer piso, otros que habían escuchado el sonido de una niña cantando. Pero para mí, lo que importaba era que María finalmente había encontrado la paz que tanto buscaba. Nunca volví a ver su espectro, pero cada vez que paso cerca del baño del tercer piso, siento una calma extraña, como un susurro en el viento que me dice que todo está bien. La historia de María se convirtió en algo más que un simple rumor, se convirtió en un recordatorio de que, incluso en los lugares más oscuros, siempre hay esperanza para aquellos que buscan descanso. Y así,
la niña del baño de mi escuela dejó de ser un espectro atormentado, convirtiéndose en una leyenda de redención y paz que sigue viva en los pasillos y en los corazones de aquellos que recuerdan su historia. El espectro de la escuela. Mi nombre es Carlos, y lo que estoy a punto de contarles es una historia que ha marcado mi vida de una manera que nunca hubiera imaginado. Todo comenzó en mi último año de secundaria, en un viejo edificio que siempre había tenido una reputación siniestra en nuestro pequeño pueblo. Era una escuela construida a principios del siglo XX, con largos pasillos oscuros y techos altos que parecían susurrar secretos antiguos. A pesar de los rumores, siempre había pensado que eran solo historias para asustar a los nuevos estudiantes. Recuerdo que una de esas historias era la de una niña llamada Elisa, que supuestamente había muerto en extrañas circunstancias en la escuela hace décadas. Según la leyenda, su espíritu aún rondaba los pasillos, buscando venganza por su muerte injusta. Nadie sabía con certeza cómo había muerto, pero los detalles nunca eran claros. Algunas versiones hablaban de un accidente, otras de un suicidio, y las más oscuras sugerían un asesinato. Una noche de octubre, después de una larga jornada de estudio, decidí quedarme un poco más en la biblioteca para repasar para un examen importante. Estaba solo, y el silencio era tan profundo que podía escuchar el crujido de las viejas vigas de madera. La luz era tenue, apenas suficiente para leer, y el aire estaba cargado de un olor a humedad y libros viejos. A eso de las 9 de la noche, decidí que ya era hora de irme. Mientras recogía mis cosas, escuché un ruido sordo proveniente del pasillo. Pensé que tal vez algún otro estudiante también se había quedado tarde, pero cuando salí de la biblioteca, no había nadie. Solo el eco de mis propios pasos acompañaba mi caminar. El edificio estaba sumido en una penumbra inquietante, y la sensación de estar siendo observado me puso los pelos de punta. Apresuré el paso hacia la salida, pero algo me detuvo. Un susurro. Apenas audible, como si alguien estuviera murmurando mi nombre. Carlos. El sonido parecía venir de uno de los salones cerrados al final del pasillo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Luchando contra el miedo, decidí acercarme. La curiosidad y un extraño sentido del deber me impulsaban a investigar. El salón de donde parecía provenir el susurro era el 203, uno de los más antiguos y menos utilizados de la escuela. La puerta estaba entreabierta, y al empujarla, chirrió con un sonido que resonó por todo el pasillo. El interior estaba sumido en la oscuridad, y solo la luz de la luna que entraba por las ventanas iluminaba tenuemente el lugar. Al principio no vi nada fuera de lo común, pero entonces lo sentí. Una presencia. El aire se volvió helado y pesado, y un susurro más fuerte llenó la habitación. Carlos, ¿por qué has venido? La voz era clara, pero no había nadie. De repente, una figura apareció en la esquina del salón. Era una niña, con un vestido blanco antiguo, empapado y sucio. Su cabello estaba enmarañado y su piel pálida como la cera. Sus ojos eran pozos negros que parecían absorber la luz. Supe al instante que era Elisa. Traté de moverme, de correr, pero mis piernas no respondían. El miedo me tenía paralizado. Elisa comenzó a avanzar hacia mí, flotando a pocos centímetros del suelo. Cada paso que daba hacía que el aire se volviera más denso y un olor fétido llenaba mis pulmones. Cuando estuvo a solo un par de metros de mí, se detuvo. ¿Por qué nadie me ayuda? Su voz era un lamento lleno de tristeza y desesperación. Reuniendo todo el valor que pude, respondí con un hilo de voz, ¿cómo puedo ayudarte? Elisa extendió su mano hacia mí, y en ese momento sentí como si todo el peso del mundo cayera sobre mis hombros. Imágenes empezaron a inundar mi mente, una niña corriendo por los pasillos, siendo perseguida por sombras, gritos de terror, y finalmente, un empujón desde lo alto de las escaleras. Comprendí en ese instante que Elisa no había muerto accidentalmente. Había sido asesinada. Encuentra a los culpables, susurró antes de desaparecer. El peso se levantó de mis hombros y pude moverme de nuevo. Salí corriendo de la escuela, el corazón latiendo a 1000 por hora. Esa noche no pude dormir.
Las imágenes de Elisa y su trágica muerte se repetían una y otra vez en mi cabeza. Sabía que debía hacer algo, pero no tenía idea de por dónde empezar. Al día siguiente, fui a la biblioteca del pueblo y comencé a buscar en los archivos antiguos de la escuela. Encontré varios artículos sobre la muerte de Elisa. Según los reportes, había caído por las escaleras del segundo piso y había muerto al instante. El caso había sido cerrado como un trágico accidente, pero yo sabía la verdad. Empecé a preguntar a los profesores más antiguos si recordaban algo sobre el caso. La mayoría no quería hablar de ello, como si fuera un tema prohibido. Pero uno de los profesores, el señor Gutiérrez, me contó algo interesante. Según él, Elisa era una niña muy talentosa, pero también muy solitaria. Sus compañeros la trataban mal y la hacían objeto de constantes burlas. Mencionó también a un grupo de estudiantes que solían meterse con ella. Decidido a desenterrar la verdad, empecé a investigar a esos estudiantes. La mayoría ya no vivía en el pueblo, pero logré encontrar a uno de ellos, Luis, que ahora era un hombre de mediana edad que trabajaba en una tienda local. Fui a hablar con él y aunque al principio se mostró reacio, finalmente confesó lo que había pasado. Luis y su grupo de amigos solían acosar a Elisa. Una noche, después de clases, decidieron darle un susto. La persiguieron por los pasillos hasta el segundo piso, donde uno de ellos, en un arrebato de furia, la empujó por las escaleras. Cuando vieron lo que habían hecho, entraron en pánico y huyeron, dejando que el caso se cerrara como un accidente. Con esta información, fui a la policía, pero dado el tiempo que había pasado y la falta de pruebas concretas, no pudieron hacer mucho. Sin embargo, sabía que había hecho lo correcto al exponer la verdad. Esa noche, volví a la escuela. Sabía que tenía que comunicarle a Elisa que su historia había sido contada y que los responsables habían sido revelados. Caminé por los oscuros pasillos hasta el salón 203 y esperé. El aire se volvió frío nuevamente y sentí su presencia. Elisa, sé lo que te pasó. Los encontré. Conté tu historia, dije, mi voz temblando en la oscuridad. De repente, la figura de Elisa apareció frente a mí, pero esta vez su expresión era diferente. Ya no parecía un espectro vengativo, sino una niña triste y agradecida. Gracias, Carlos, dijo, y por un momento, una sonrisa triste apareció en su rostro antes de desvanecerse lentamente en la nada. Desde esa noche, la escuela no volvió a sentirse igual. Los susurros cesaron y la atmósfera pesada desapareció. La historia de Elisa ya no era un simple rumor, se había convertido en una verdad conocida. Aunque su muerte seguía siendo una tragedia, al menos su espíritu había encontrado paz. Yo, por mi parte, nunca volví a quedarme tarde en la escuela. La experiencia me marcó profundamente y me enseñó que, a veces, las historias de fantasmas son más que simples cuentos. Son recuerdos de almas perdidas que solo buscan justicia y paz. Nunca olvidaré a Elisa y el escalofrío de aquella noche. Su recuerdo me acompaña, y cada vez que paso por el antiguo edificio escolar, no puedo evitar sentir una mezcla de tristeza y alivio. La verdad puede ser aterradora, pero es necesaria para liberar a aquellos que quedaron atrapados en el tiempo. El profesor. Mi nombre es Armando, y la historia que estoy a punto de relatar ocurrió hace 3 años. Acepté una posición como profesor de intercambio en una pequeña escuela en el norte de España, una oportunidad que me parecía irresistible. Me habían ofrecido un año sabático con un salario decente, alojamiento gratuito y la oportunidad de perfeccionar mi español. No sabía entonces que estaba aceptando mucho más que un simple trabajo, estaba entrando en una pesadilla de la que apenas sobreviviría. La escuela, llamada San Andrés, se ubicaba en un antiguo edificio de piedra en las afueras de un pequeño pueblo. Era un lugar pintoresco, pero la atmósfera se sentía extrañamente opresiva desde el primer momento en que llegué. Las paredes estaban cubiertas de hiedra y las ventanas, aunque grandes, dejaban pasar poca luz. El director, un hombre de mediana edad llamado don Julián, me recibió con una sonrisa cordial pero parecía ansioso.
Me mostró mi apartamento, una pequeña habitación en la tercera planta del edificio, justo encima de las aulas. La primera semana pasó sin incidentes graves, aunque no pude evitar notar ciertos detalles inquietantes. Los alumnos, en su mayoría, parecían retraídos y evitaban el contacto visual. La escuela era inquietantemente silenciosa, los ecos de mis pasos en los pasillos resonaban como un recordatorio constante de la soledad. El lugar tenía una especie de frialdad que no podía explicarse solo por el clima otoñal. Una noche, mientras revisaba los trabajos de mis alumnos, escuché un ruido extraño, como un susurro, proveniente del pasillo. Me asomé, pero no vi nada. Volví a mi escritorio, tratando de ignorar la sensación de que algo no estaba bien. Los susurros continuaron durante varios días, siempre en las noches, siempre justo cuando estaba a punto de dormirme. Decidí que debía estar imaginándomelo, quizás un producto de mi cansancio. Un viernes, después de clase, me dirigí a la biblioteca de la escuela. Era un lugar grande y polvoriento, lleno de libros antiguos que apenas parecían tocados. Mientras buscaba material para mis lecciones, encontré un libro viejo y desgastado, sin título. Lo abrí y, para mi sorpresa, contenía una especie de diario. Las primeras entradas eran banales, registros del clima y las actividades escolares. Pero a medida que avanzaba, los escritos se volvían más oscuros. El autor, cuyo nombre no aparecía, hablaba de extrañas visiones y sonidos en la escuela. Mencionaba a un demonio que habitaba en los cimientos del edificio, una entidad maldita que había sido invocada siglos atrás por un antiguo director obsesionado con el ocultismo. El diario terminaba abruptamente con una entrada que solo decía, «Ya viene por mí». Intenté averiguar más sobre la historia del lugar, pero los otros profesores parecían reacios a hablar del tema. Me dieron respuestas vagas o cambiaban de tema rápidamente. Solo una persona, la señora Ana, la conserje, me contó algo más. Era una mujer mayor, con una expresión perpetuamente preocupada. Me dijo que había trabajado en la escuela durante 40 años y que había visto cosas que no podía explicar. Habló de alumnos desaparecidos, de profesores que habían renunciado de repente y de una extraña energía que permeaba el lugar. Las semanas pasaban y mi sueño se volvía cada vez más perturbador. Las pesadillas eran vívidas y aterradoras, siempre con la presencia de una figura oscura acechándome. Empecé a notar que los susurros se convertían en voces más claras, murmurando mi nombre, invitándome a adentrarme más en los rincones oscuros de la escuela. Una noche, incapaz de soportar más la incertidumbre, decidí explorar la escuela después de que todos se hubieran ido. Armado con una linterna y el valor que apenas podía reunir, bajé al sótano, un lugar que hasta entonces había evitado. Las escaleras crujían bajo mis pies y el aire se volvía más denso con cada paso. El sótano estaba lleno de viejos muebles cubiertos de polvo, pero en el fondo vi algo que me heló la sangre, un círculo de símbolos extraños dibujados en el suelo, con velas negras colocadas en intervalos regulares. En el centro del círculo había un libro antiguo, abierto en una página llena de diagramas incomprensibles y palabras en latín. Mientras lo examinaba, sentí una presencia detrás de mí. Me volví rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, el aire estaba cargado de una energía palpable y el susurro se hizo más fuerte, más insidioso. Retrocedí lentamente, pero el círculo en el suelo comenzó a brillar con una luz roja oscura. Fue entonces cuando lo vi, una figura alta y sombría, con ojos como pozos negros, que emergió de la oscuridad. El miedo me paralizó. La figura se movió hacia mí, y cada paso resonaba como un eco de mi propio terror. Intenté moverme, gritar, pero mi cuerpo no respondía. De repente, sentí una mano fría en mi hombro. Giré la cabeza y vi a la señora Ana. Con una fuerza sorprendente para su edad, me empujó fuera del círculo y me llevó corriendo hacia las escaleras. Subimos a toda prisa, y cuando llegamos a la superficie, cerró la puerta del sótano con un portazo. «Nunca debiste bajar allí», me dijo con voz temblorosa. Pasaron los días y la situación empeoraba. Las voces ahora me seguían a todas partes, incluso durante las clases. Los alumnos empezaron a mirarme con una mezcla de miedo y compasión, como si supieran algo que yo no.
Intenté mantener la calma, pero cada día era una lucha contra una fuerza que no podía comprender ni explicar. Una noche, al borde del agotamiento, tuve una visión. Vi al antiguo director de la escuela, el que había invocado al demonio. Estaba en su despacho, recitando palabras en latín, rodeado por un círculo de fuego. La visión cambió rápidamente, mostrando a los alumnos de la escuela, con ojos vacíos y cuerpos inertes, como si sus almas hubieran sido consumidas. Desperté sobresaltado, con el corazón latiendo frenéticamente. Sabía que tenía que hacer algo para detener aquello. Recordé el diario y las inscripciones en latín. Pasé horas investigando, intentando descifrar el significado de los rituales. Descubrí que el demonio había sido sellado con un ritual que necesitaba ser renovado cada 50 años, algo que aparentemente se había olvidado. Esa misma noche, decidí intentar el ritual. Bajé al sótano, esta vez preparado con los materiales que había reunido. Encendí las velas y recité las palabras del antiguo diario. Mientras lo hacía, sentí una presencia oscura acercándose, pero seguí adelante, con el terror apretando mi corazón. El aire se volvió espeso y el círculo comenzó a brillar nuevamente. La figura oscura apareció, pero esta vez no estaba solo. Podía sentir la presencia de los alumnos perdidos, susurrando, pidiendo ayuda. Con el último verso del ritual, el suelo tembló y una luz cegadora llenó la habitación. La figura oscura se desvaneció con un grito ensordecedor y el sótano volvió a su estado original, oscuro y silencioso. Sentí una paz que no había sentido en meses. Los días siguientes, la escuela se sentía diferente. Los alumnos empezaron a mostrar signos de alegría, algo que no había visto desde mi llegada. La señora Ana me agradeció, con lágrimas en los ojos, diciendo que había liberado a las almas atrapadas y al demonio que había acechado la escuela durante siglos. Sin embargo, la experiencia me dejó marcado para siempre. Decidí renunciar y regresar a mi país, incapaz de soportar los recuerdos de lo ocurrido. Hoy, mientras escribo esto, aún puedo escuchar los susurros en mis pesadillas. Sé que el mal fue contenido, pero no puedo evitar sentir que no fue destruido por completo. El demonio, aunque sellado, aún acecha en las sombras, esperando a que alguien cometa el error de invocarlo nuevamente. Esta es mi historia, y aunque pueda parecer increíble, es la verdad que cargo conmigo. Ojalá nadie tenga que pasar por lo que yo viví en la escuela San Andrés. Ojalá el mal permanezca sellado para siempre. El profesor y el demonio. Mi nombre es Javier del Castillo, y fui profesor de intercambio en una pequeña escuela rural en el sur de España. Esta es la historia de cómo, en un corto periodo de tiempo, mi vida cambió para siempre debido a un alumno poseído por una fuerza oscura y maligna. Lo que comenzó como una emocionante oportunidad para explorar nuevas culturas y métodos de enseñanza se convirtió en una experiencia aterradora que me dejó cicatrices profundas. Llegué a la aldea de San Andrés en septiembre, una comunidad pintoresca rodeada de colinas y bosques. La gente era amable y acogedora, y me sentí rápidamente aceptado. La escuela era pequeña, con apenas un centenar de alumnos. La mayoría de los estudiantes provenían de familias locales que habían vivido en la región durante generaciones. Mis primeros días en la escuela transcurrieron sin incidentes. Los estudiantes eran respetuosos, aunque algo reservados. Uno de ellos, en particular, me llamó la atención desde el primer momento, un chico llamado Marcos. Era un joven de unos 15 años, delgado y de mirada profunda, casi sombría. No hablaba mucho, pero había algo en el que me inquietaba, una sensación de que algo no estaba bien. Con el paso de las semanas, empecé a notar comportamientos extraños en Marcos. A menudo se quedaba mirando fijamente al vacío, murmurando para sí mismo en un idioma que no reconocía. Sus compañeros lo evitaban y parecían asustados de él, aunque no sabía exactamente por qué. Intenté acercarme a él, hablarle, pero cada vez que lo hacía, sentía una especie de barrera invisible, una frialdad que me ponía los pelos de punta. Una tarde, después de clases, me quedé en la escuela para preparar las lecciones del día siguiente.
La escuela estaba vacía y silenciosa, con excepción del crujir ocasional de la madera y el silbido del viento a través de las ventanas mal cerradas. Mientras revisaba algunos documentos, escuché un ruido extraño que provenía del pasillo. Era un susurro, apenas audible, pero lo suficientemente perturbador como para hacerme levantar y comprobar. Caminé por el pasillo oscuro, sintiendo un escalofrío que recorría mi espalda. La luz del crepúsculo se filtraba a través de las ventanas, creando sombras largas y siniestras. Al llegar al final del pasillo, vi que la puerta del aula de Marcos estaba entreabierta. Con cautela, me acerqué y empujé la puerta. Marcos estaba allí, de pie en medio del aula, con los ojos cerrados y los brazos extendidos. Murmuraba algo en ese extraño idioma que había oído antes. El aire a su alrededor parecía vibrar y una sensación de opresión me apretaba el pecho. Cuando abrí la boca para llamarlo, sus ojos se abrieron de golpe y me quedé paralizado por la intensidad de su mirada. De repente, todo en el aula empezó a temblar. Los pupitres y las sillas se movían como si una fuerza invisible los empujara. Un frío helado llenó la habitación y el susurro de Marcos se transformó en un grito gutural y desgarrador. No podía moverme ni apartar la vista de sus ojos, que ahora estaban completamente negros, sin rastro de blanco en ellos. El terror me invadió y, sin saber cómo, logré retroceder y salir corriendo del aula. Cerré la puerta detrás de mí y corrí por el pasillo, sintiendo que algo oscuro y maligno me seguía de cerca. Cuando finalmente llegué a mi coche, mis manos temblaban tanto que me costó trabajo poner la llave en el contacto. Conduje de regreso a mi casa, con el corazón latiendo desbocado y la mente llena de preguntas y temores. Esa noche, apenas dormí. Las imágenes de Marcos y el aula poseída por una fuerza inexplicable no dejaban de repetirse en mi mente. Al día siguiente, fui a hablar con el director de la escuela, el señor García. Intenté explicarle lo que había visto, pero su reacción fue de escepticismo. Me dijo que Marcos siempre había sido un chico problemático, pero que lo que describía sonaba más a una pesadilla que a la realidad. Decidí investigar por mi cuenta. Hablé con algunos de los otros profesores y con los padres de los alumnos. La mayoría de ellos parecían reacios a hablar sobre Marcos, y los pocos que lo hicieron me advirtieron que había historias antiguas sobre su familia, historias de brujería y pactos oscuros. Algunos creían que estaba maldito, pero nadie quería profundizar en el tema. Cuanto más investigaba, más aislado me sentía. Empecé a notar cambios en mi propia conducta. Dormía mal, tenía pesadillas recurrentes y sentía una presencia constante a mi alrededor, como si algo me estuviera observando. Mis clases se resintieron y los estudiantes empezaron a percibir mi inquietud. Un viernes por la tarde, cuando la escuela estaba vacía nuevamente, decidí enfrentar mis miedos y volver al aula de Marcos. Necesitaba respuestas, necesitaba entender qué estaba pasando. Armado con una linterna y una Biblia que había encontrado en la biblioteca de la escuela, caminé por el pasillo oscuro, decidido a confrontar la oscuridad. Cuando llegué al aula, la puerta estaba cerrada. Tomé una profunda respiración y la abrí de golpe. La habitación estaba en penumbra, pero no había rastro de Marcos. Avancé lentamente, iluminando cada rincón con la linterna. El aire estaba cargado de una energía malsana y el frío era aún más intenso que la vez anterior. De repente, la puerta se cerró de golpe detrás de mí y la linterna parpadeó antes de apagarse por completo. Me quedé en la oscuridad total, con la Biblia apretada en mis manos temblorosas. Entonces lo escuché, el mismo murmullo gutural, esta vez más fuerte y más cercano. Sentí un aliento frío en mi nuca y un susurro que decía mi nombre, Javier. El pánico se apoderó de mí, pero logré encender la linterna de nuevo. Giré rápidamente y allí estaba Marcos con esa mirada oscura y vacía. Pero no estaba solo. Una sombra grotesca y amorfa se cernía sobre él como una extensión de su propia oscuridad. Intenté rezar, pero las palabras se ahogaban en mi garganta. Marcos avanzó hacia mí, sus movimientos eran antinaturales, como si una fuerza invisible lo controlara. Retrocedí hasta chocar con la pared. La sombra se alargó, cubriéndome por completo, y sentí un dolor punzante en el pecho.
mis pensamientos se volvieron confusos y sentí como si algo intentara arrancar mi alma. En un último esfuerzo desesperado, levanté la Biblia y grité con todas mis fuerzas. Una luz cegadora emanó del libro, iluminando la habitación y haciendo retroceder a la sombra. Marcos cayó al suelo, inconsciente, y la oscuridad pareció disiparse. Aproveché el momento y corrí fuera del aula, dejando atrás a Marcos y a la entidad que lo poseía. Esa noche, fui al único lugar donde creí que podía encontrar ayuda, la iglesia del pueblo. El sacerdote, un hombre mayor con una mirada sabia, me escuchó atentamente. Cuando terminé mi relato, asintió con gravedad y me dijo que no era el primero en enfrentarse a esa oscuridad. La iglesia había guardado registros de casos similares, pero nadie había encontrado una solución definitiva. El sacerdote y yo decidimos exorcizar a Marcos. Reunimos todo lo necesario, agua bendita, crucifijos y velas. Nos dirigimos a su casa, donde sus padres, desesperados, nos permitieron entrar. Encontramos a Marcos en su habitación, encadenado a la cama para evitar que se hiciera daño. Sus ojos seguían negros y su piel pálida como la cera. El ritual comenzó y la atmósfera se volvió aún más pesada. El sacerdote rezaba en latín, rociando agua bendita sobre Marcos, quien se retorcía y gritaba con voces múltiples y deshumanizadas. La habitación se llenó de un olor nauseabundo y una fuerza invisible golpeó al sacerdote, arrojándolo contra la pared. Tomé el crucifijo y continué el ritual, rezando con todas mis fuerzas. Sentí una mano helada agarrar mi brazo, pero no me detuve. La lucha duró lo que pareció una eternidad, hasta que finalmente, con un grito final, la sombra se desvaneció y Marcos quedó en silencio, exhausto y libre de la posesión. Aunque habíamos logrado liberar a Marcos, las secuelas de esa experiencia me persiguen hasta hoy. Dejé la enseñanza y volví a mi ciudad natal, pero los recuerdos de esos días oscuros en San Andrés siguen presentes en mis pesadillas. Marcos se recuperó físicamente, pero su mente nunca fue la misma. La aldea guarda silencio sobre lo ocurrido, como si al no hablar de ello, pudieran olvidar la oscuridad que una vez los acechó. Esta es mi historia, la historia de un profesor que enfrentó lo inexplicable y lo maligno. La experiencia me dejó marcado de por vida y aunque intento seguir adelante, sé que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión y que algunos horrores no pueden ser olvidados. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.